3, hay otros estudiosos como Pulgar Vilar que dicen que tiene 8, o mejor dicho establece que tiene 8, pero bueno, quedémonos con estas 3 que son las más conocidas por la mayoría de los peruanos. ¿Y cuáles son esas 3 regiones? La costa, la sierra y la selva. ¿Y todos los peruanos somos igualitos en la costa, en la sierra y en la selva? No. Existen diferencias de muchos tipos entre las personas que viven en la costa, que viven en la sierra y que viven en la selva. ¿Y esas diferencias, chicos, ustedes consideran que son buenas o que son malas? ¿Por qué consideran que son buenas esas diferencias que existen entre las personas que viven en la costa, en la sierra y en la selva? Cada uno tiene sus costumbres. ¿Qué más? Cada uno tiene sus costumbres, cada uno tiene su gastronomía, cada uno tiene su forma de bailar, cada uno tiene su forma de vestir. Y eso es importante. Por ejemplo, miren, vamos a ver a la siguiente. Aquí vemos comidas de la costa, de la sierra y de la selva. Y si bien es cierto que en todo el Perú comemos todo eso, pero digamos que la costa siempre se ha caracterizado por preparar unos ricos ceviches, ¿verdad? A mí no le gusta el ceviche. También comemos en la costa los ricos anticuchos, ¿no? En la sierra, ¿qué comen más? Comen la rica pachamama, ¿no? ¿Qué más comen en la sierra? Pues comen un rico full frito, un chacado, un picante de cuy. ¿Qué comen en la selva? En la selva comen tacacho con cecina, que vemos allá arriba, y el juan, ¿no? Eso por mencionar solamente algunos ejemplos chiquitos de lo diferente que se come, chicas, gracias, de lo diferente y lo rico que se come en las diferentes partes del Perú. Esas diferencias culinarias, esas diferencias gastronómicas es parte de nuestra diversidad cultural. Y ustedes dirán, pero imagínense un país, o imagínense el Perú, que no existiese el anticucho. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Imagínense el Perú y que no exista la pachamanca. Qué pena, ¿verdad? Entonces, ese es un poco de ese es un ejemplo chiquitito, muchachos, de lo que es la diversidad cultural. Que en un solo espacio físico, en este caso llamado Perú, conviven personas que tienen diferencias. En este caso estamos viendo las diferencias culinarias, pero también existen otras diferencias. Por ejemplo, en las danzas. Si bien es cierto, como lo vimos en el anterior mapa, existen 3 zonas que son la costa, la sierra y la selva. Aún en la costa, todos los peruanos no somos iguales. Existen diferencias entre los peruanos que viven en la costa. Y en la danza es una forma de expresar esas diferencias. Por ejemplo, miren, aquí estamos viendo un poco del aporte afroperuano a la danza nacional. ¿Y dónde vamos a encontrar mayor presencia afroperuana? En el sur de las costas peruanas. Aquí vemos una bonita manifestación de la marinera limeña, ¿no? Que obviamente se practica mucho más en Lima. Y en el otro lado vemos una fotografía de ¿qué? De la marinera norteña, que obviamente se practica más en el norte del país, ¿no? Entonces, la propia gente de la costa del Perú tiene diferentes características, en este caso, en la forma de bailar. Ahora vemos un poquito a nuestros amigos de la sierra. Por ejemplo, aquí vemos diferentes manifestaciones. La diablada. ¿Dónde bailan la diablada los peruanos? En la sierra, exactamente donde, ¿se acuerdan? Ubica. Bueno, mayormente en el altiplano, lo que es el departamento de Puno, ¿no? La diablada se baila mucho más en Puno. Y ahí vemos un danzante de tijeras, por ejemplo. Aquí vemos a una persona que a un grupo, a un grupito, a una parejita que baila el guayno. ¿Dónde baila más guayno? En la sierra, precisamente en el Cusco, ¿no? Entonces, siendo ellos habitantes de la sierra, miren las diferencias que existen en la forma de bailar de una zona a otra. ¿Eso qué? ¿Cómo se llama? Diversidad cultural. Y ahora vayamos con los amigos de la selva, ¿no? Nuestros amigos de la selva por si acaso es mucho más grande de lo que la gente se crea. La selva es casi el 70% de todo el territorio nacional. Y en la propia selva hay formas diferentes de bailar, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a unas personas del departamento de Ucayali, ¿no? Aquí vemos a gente del departamento de Loreto
y ellos mismos tienen formas de bailar diferentes, y miren, sus trajes típicos o los trajes de las diferentes danzas que ellos tienen son diferentes. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama diversidad cultural. ¿Eso qué significa, muchachos? ¿Qué cosa es la diversidad cultural? Es la existencia de diferentes culturas que conviven e interactúan en un determinado territorio. Ahora, muchachos, miren, ¿por qué es importante que nosotros nos sintamos orgullosos de nuestra diversidad cultural? Porque como lo hemos visto, esa diversidad cultural es parte importante de nuestra identidad, de lo que nosotros tenemos como peruanos, de aquello que nos enorgullece como peruanos. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos que en nuestro país haya gente que baile guaylas, haya gente que baile marinera, haya gente que baile la pandilla, ¿no? Que es esa manifestación de la selva peruana, ¿no? Y tenemos que sentirnos orgullosos de esas manifestaciones y de la gente que practica esas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, la diversidad cultural debe ser vista como un elemento que enriquece nuestro patrimonio, conocimiento y fortalece los valores de respeto. Hay algo que se opone a la diversidad cultural. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama racismo. Hay muchas personas que dicen: yo soy de Lima, yo bailo marinera y no me gusta la gente que baila guayno. Es más, la gente que baila guayno apesta. La gente que baila guayno no sabe hablar bien. La gente que baila guayno no sabe comportarse adecuadamente. Desgraciadamente, esos son elementos comunes al ser humano. Van a encontrar ustedes peruanos en todas partes del Perú, o que huelan mal, o que no sepan hablar, pero no pueden ustedes identificar todos esos criterios negativos en un solo grupo de personas, porque esta persona se viste, o habla, o baila, o come algo que yo no suelo comer, ¿no? Y la diversidad cultural, muchachos, debe ser visto como eso, como un elemento que enriquece. Por ejemplo, nuestro país es un país tan rico que el turismo forma parte importante de los ingresos económicos que el país tiene. Pero imagínense ustedes que solamente existiese en el Perú para comer ceviche. A todos nos gusta el ceviche, o a la mayoría nos gusta el ceviche. Pero imagínense de que no existe, no se come anticucho. Qué pena, ¿verdad? El ceviche es rico, pero el anticucho también es rico. Imagínense que no haya venido un afroperuano hace 200 años y el anticucho no existe. O imagínense lo que pasó en otros países del mundo. Ustedes saben que el Perú fue un virreinato y hubieron algunos países donde los virreinatos fueron tan fuertes que eliminaron casi a toda la población oriunda, ¿no? Por ejemplo, en Chile. En Chile no hubo un virreinato, hubo una capitanía, pero casi todos los araucanos, es decir, los originarios chilenos, así como los andinos, los originarios chilenos casi todos fueron eliminados. Y ya no existen, por ejemplo, algunas manifestaciones de esos pueblos. Imagínense que hubiera pasado lo mismo en el Perú, que se hubieran eliminado a todos los andinos que hoy día no tenemos Pachamama. Solamente por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces la diversidad cultural, muchachos, debe ser vista como un elemento que a nosotros nos hace más rico como país, nos hace más atractivos para el turista, y obviamente dos manifestaciones claras de la diversidad cultural y de lo bonito que es ello lo encontramos en nuestra gastronomía y en nuestras danzas. Pero no solamente somos diferentes los peruanos en cuanto a lo que bailamos, sino también en cuanto a lo que comemos, sino también somos diferentes en algún otro aspecto, en el aspecto físico, ¿no? No todos los peruanos tenemos el mismo color de piel, no todos los peruanos tenemos el mismo color de cabello o el mismo color de ojo. Pero es un país hermoso que tiene todos los colores en el rostro de nuestros habitantes. Y eso, muchachos, debe ser también visto como un elemento importante de integración. La diversidad cultural también es respetar al prójimo, tenga costumbres diferentes a las nuestras. Y eso, muchachos, respetar al prójimo, aunque tenga algunas costumbres diferentes a las nuestras, nos hace también mejores personas y haya un desarrollo humano. Y el señor director les mencionó, les contó a ustedes brevemente los problemas que tuvimos entre los caudillos en los primeros años de la República, y era porque existía envidia entre ellos, no se respetaban entre ellos, ¿no? Imagínense qué grande sería, o qué más grande sería el Perú hoy en día si en ese momento histórico hubiera habido un respeto hacia el prójimo, hacia el otro,
aunque él sea del norte o del centro o del sur del país, igual te respeto porque eres peruano. No existió eso en los primeros años de la República y ya vemos los problemas que tuvimos como República. Entonces la diversidad cultural también tiene como objetivo el hecho de que nosotros nos podamos sentir orgullosos de que en nuestro país puede existir esa enorme diversidad cultural en relación a las características físicas de nuestros habitantes. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, pues, de cómo somos. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro color de piel, de nuestro color de cabello, de nuestro color de ojos. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser peruanos, porque nosotros somos herederos de una raza importante y somos herederos también de un devenir histórico que ha hecho que otros pueblos, como los españoles, los afro, los italianos, los japoneses, los chinos, llegaran al Perú, y todos esos pueblos nos han dejado en nosotros parte importante de nuestra identidad, y en nuestras caras, y en nuestros cuerpos, y en nuestros ojos, y en nuestros cabellos, parte importante también de esa variedad. Y de eso también tenemos que sentirnos orgullosos. La diversidad cultural, ¿cómo se manifiesta, muchachos? Ya hemos mencionado dos formas de diversidad cultural. Una es la gastronomía, y también hemos visto qué cosa, las danzas, y también qué cosa hay, cómo se manifiesta también la diversidad cultural. Las costumbres, por ejemplo, ahí yo les he escrito algunas, nada más, ¿no? Por ejemplo, la gastronomía que ya vimos, también ya hemos visto las danzas, pero también hay la religiosidad y las creencias religiosas, ¿no? Por ejemplo, miren, nosotros, ustedes todos son chalacos, ¿verdad? Yo también soy chalaco, por acá, ¿verdad? Y nosotros aquí en Callao, ¿a quién le tenemos devoción? A la Virgen del Carmen de la Legua, ¿no? Y en Lima, ¿a quién le tienen devoción? Al Señor de los Milagros. Y por ejemplo, en el Cusco, y en el Cusco, ¿a quién le tienen devoción? En el Cusco, por ejemplo, hay una devoción muy importante, muy especial. Hay que aprenderlos todos nuevamente. En el Cusco, por ejemplo, hay una devoción muy importante, muy especial a una manifestación llamada el Corpus Christi. Y en y en el norte, por ejemplo, hay una serie de manifestaciones que van a una que se llama, por ejemplo, el Señor Cautivo de Ayabaca. ¿No? Entonces, esas son diferentes formas de manifestaciones religiosas que existen. Pero hay algo que es importante, muchachos. El hecho de que, por ejemplo, yo sea devoto de la Virgen del Carmen de la Legua, no significa que yo tenga que decir que la procesión del Señor, por ejemplo, es poco importante o no tiene ningún tipo de valor. No. Son dos creencias diferentes y tenemos que respetar esas manifestaciones, esas creencias. Es una cena, porque lo que aquí es muy interesante. Por ejemplo, también habíamos visto en ese PowerPoint, muchachos, que existen también costumbres diferentes. Esas costumbres también se manifiestan, por ejemplo, en la religión. ¿Qué pasa en el mes de octubre? ¿Qué pasa? Sale el Señor de los Milagros y la gente, ¿qué acostumbra a hacer? ¿Cómo por ahí le dijeron? Se visten de ropa morada. Esa es una costumbre. Hay gente inclusive que va a trabajar durante todo el mes de octubre con ropa morada. No con ropa morada, sino con un hábito. Las señoras a veces se ponen un vestidito, los señores a veces se ponen una corbatita, ¿no? Durante todo el mes de octubre. Es decir, hay esa costumbre de vestirse con esa corbata o con ese hábito en el mes de octubre, como vemos allá arriba. Esa es una costumbre. Yo voy a mirar feo a una señora que sale con su vestido morado durante todo el mes de octubre porque yo no me lo pongo. No, es su costumbre. Pero hay otras costumbres más extremas, como por ejemplo en la misma procesión del Señor de los Milagros y también en otras procesiones hay gente que acompaña la procesión sin zapatos. Sí, y van caminando durante cuadras y cuadras y cuadras y cuadras sin zapatos. ¿Perdón? Si hay, mira, para empezar, el sol les quema.
por ahí encuentran una piedrita, por ahí encuentran un hueco, por ahí alguien les pisa, pero es la fe de las personas, la devoción de las personas, y esos muchachos se tienen que respetar. Yo no voy a mirar feo a una señora que está caminando a mi lado en una procesión y sin zapatos. ¿Por qué? Es su costumbre, es su tradición, y esa tradición que tal vez yo no la acepte porque a lo mejor yo no quiero caminar descalzo, ¿no? Que roche para empezar, ¿no? Y otro, y si me corto, y si alguien me pisa, pero porque yo no lo quiera hacer, no debo de mirar feo a la persona que lo hace. Y hay otras tradiciones más extremas, por ejemplo en Arequipa hay señoras que no solamente caminan descalzas, sino que van cargando una cruz. En este caso son cosas más pequeñitas que la que cargó Cristo, pero van cargando una cruz y caminan cuadras y cuadras descalzas y cargando una cruz. Esa es una costumbre, es una tradición. ¿Lo voy a mirar feo? No. Hay algunas actividades más extremas, muchachos, ¿ah? Y aquí en nuestro país, por ejemplo, como les había mencionado, en el norte del Perú, concretamente en el departamento de Piura, hay en el norte del Perú, en el departamento de Piura, hay una devoción muy importante en esa zona que se llama el Señor Cautivo de Ayabaca. ¿No? Por acá les voy a enseñar la procesión, si no la vieron. Esa es la que está ahí en esquinita, ¿no? Es un Cristo de color muy oscuro y el nombre es Señor Cautivo de Ayabaca. En esa procesión, ¿saben qué cosas hacen los niños? ¿Alguna idea? No, ese todavía no. Ese todavía no. Por ejemplo, en el norte, en la procesión del Señor Cautivo de Ayabaca, hay niños que acompañan a la procesión y allá no hay pistas como aquí en Lima, si no hay mucho terreno, los acompañan arrastrándose. Van arrastrándose.